Y quiero que vaya a la primera carta que escribe Pablo a Corintios, a la iglesia de Corinto. Váyase a la primera carta, al capítulo 15. El capítulo 15 es el capítulo que habla de la resurrección de Cristo. Y vamos a hablar algunas cositas importantes. Si usted trajo alguna libreta para tomar nota, le recomiendo que tome nota, porque es posible que yo hoy día enseñe o diga cosas que usted nunca antes haya escuchado. Por ejemplo, hoy día yo quiero enseñarle a usted qué es lo que hizo Jesús después de la muerte. Porque hoy día hablamos de resurrección, celebramos la resurrección de Cristo. Pero si alguien te pregunta, un amigo, un ser querido, oye, ¿qué celebramos hoy día? Entonces parece los bautizos de los niños. ¿Se fijan los bautizos de los niños cómo son? Todo el mundo está bebiendo, está bailando, está tomando, se está emborrachando, y el que menos sabe de fiesta, ¿quién es? El niño, el bautizado. La Semana Santa es parecida. La gente dice, vamos a Semana Santa, y viajan kilómetros, millas para estar con su familia en Semana Santa. Yo el viernes o el jueves
vi cómo iba la fila de vehículos de acá de todo lo que es Estados Unidos hacia Mexicali, y yo le digo a un amigo mexicano, oye, ¿y la gente sabrá lo que va a Semana Santa? Porque dice, vamos a celebrar Semana Santa, pero el punto es, ¿qué es Semana Santa? ¿Qué celebramos en Semana Santa? ¿O qué sabemos, de acuerdo a la Escritura, a esta importante y significativa fecha que es obviamente la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Podría decir esto en voz alta conmigo? El capítulo 15 de Primera de Corintios es el capítulo de la resurrección. Váyase por favor al verso 12 y vamos a leer hasta el verso 17, donde el apóstol, yo tomé solamente un fragmento del capítulo, por supuesto el capítulo podría leerlo usted completo en su casa, son 58 versos, pero yo solamente voy a leer del verso 12 hasta el 17. Y ahí dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ponga atención a esto, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya en esos años y ya en ese tiempo estaba una filosofía y un pensamiento de que Jesús nunca había muerto, o si había muerto, nunca había resucitado. Y usted dice, ¿y en qué incide esto conmigo? Porque la columna vertebral de nuestra fe y de nuestra esperanza hacia el futuro depende básica y estructuralmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra forma, si Jesús no hubiese resucitado, yo podría decirle esta mañana a usted, estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que cantamos, todo lo que hicimos estuvo de más. Pero como Jesús resucitó, eso cambia todas las cosas. Amén. Y eso es lo que hace Pablo, una apologética, una defensa hacia la resurrección de Jesucristo en contra de aquellos que no creían o querían creer que Jesús nunca había resucitado. Sigo en el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ponga atención, vana es entonces nuestra predicación. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué Pablo dice eso? Porque la predicación de los primeros apóstoles era del Cristo resucitado. Ese era su mensaje. Hablaban del reino, predicaban del reino, pero su mensaje esencial era el Cristo resucitado. No se olvide que en una ocasión los saduceos tomaron a Pedro y a Juan y cuando estaban presos los amenazaron y le dijeron ahí en Hechos capítulo 4, les pedimos algo, hagan lo que quieran, sigan haciendo lo que quieran, pero algo les queremos pedir: déjense de predicar del Cristo resucitado. Pero lo más importante de esta iglesia y estos discípulos es que no solo predicaban del Cristo resucitado, sino que manifestaban y evidenciaban con señales, prodigios y milagros al Cristo resucitado. ¿Me están comprendiendo algo esta mañana? Amén. O sea, el que Cristo haya resucitado también tiene que ver con obras poderosas, milagrosas, no solo en otros, sino también en mi vida y en tu vida. Amén. ¿Cuánto podrían decir con su mano en su pecho esta mañana? Me conviene que Cristo haya resucitado. Y ya me perdí donde quedé. En el 14, y vamos al 15, y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, si es que Jesús no hubiese resucitado. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero aquí quiero que se vaya, por favor, hasta el verso 51 de su misma Biblia, su mismo libro y su mismo texto. Y dice ahí: he aquí os digo un misterio, o digo un secreto que quiero revelarles. No todos dormiremos. O sea, no todos vamos a alcanzar a morir antes que venga Cristo. ¿Está entendiendo eso? Ok. Y ahí dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. ¿Cuánto esperan ese momento? En un segundo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ponga atención a eso, porque se tocará la trompeta. Usted la va a oír, usted la va a sentir, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, nada más para adelantarle algo y que usted se vaya entusiasmando con lo que esta mañana vamos a hablar. El día que Cristo vuelva, el día que Cristo venga por su iglesia, los muertos van a experimentar antes que los vivos en Cristo ese gran acontecimiento. Qué interesante. Mientras los vivos que estamos en Cristo, estamos creyendo y confiando en Él, los muertos van a estar antes que nosotros viviendo la experiencia de la transformación de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Y si a usted no le entusiasma mucho lo que estoy diciendo, entusiásmese, porque ese día va a tener usted un cuerpo perfecto. Amén. A mí me falta un diente acá a la izquierda, y lo más lindo que ese día lo voy a tener, y voy a tener todos mis dientes. Yo tengo una ensalada de dientes, así como que el ángel me los tiró antes de mandarme a la tierra, y ahí me quedé con los dientes todos chuecos. Pero lo lindo es que ese día todos mis dientes se van a enderezar. Y yo voy a estar perfecto como Cristo es perfecto. Ya uso lentes por la edad, pero ese día ya no van a haber lentes, porque mi vista va a ser 20/20. Mira, el que tiene dolor de espalda, de rodilla, que se está quejando, que el doctor, que la clínica, que el examen, que esto otro, anímate, alégrate, porque ya sea muerto o vivo en Cristo, vas a ser transformado de un cuerpo, pon atención, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible semejante al de Cristo. Amén. ¿Cuánto abrazan a su vecino y dile: anímate, porque se viene un tiempo glorioso para la iglesia? Ok. A mí se me hace interesante que los 4 evangelios, nada más se los menciono para recordarles: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios, al final casi de esos episodios y esos relatos, hacen mención de la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, ninguno se lo saltó. ¿Y por qué hago esta mención? Porque si usted se fija, hay ciertas enseñanzas que usted la va a encontrar en Mateo y en Marcos, pero a veces no están en Lucas y en Juan. O a veces usted va a encontrar enseñanzas que están en Lucas y en Marcos, pero que no están en Juan o en Mateo. Pero mira qué interesante, la resurrección de Cristo no se la quiso perder ninguno de los escritores, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, y ellos querían relatar, de acuerdo a su percepción, la resurrección de Cristo. Repito, porque es la columna vertebral, es la doctrina vertebral. Si usted se va a Hebreos capítulo 6, los primeros 3 versos, usted se va a encontrar que la resurrección de Cristo estaba dentro de las doctrinas fundamentales de los discípulos de Jesucristo. Por eso es importante que usted hoy día por lo menos aprenda algo de este interesante tema. ¿Por qué? Porque alguien le puede preguntar a usted en casa o con los familiares o los amigos: ¿y de qué se trata esto de la resurrección? Entonces usted no se acuerda mucho de lo que hoy día aprendió. Entonces usted muéstrele mi Facebook y le dice: mira, aquí está clarito, escúchalo y velo, y vas a ver y vas a aprender un poquito más de la resurrección de Cristo. Lo otro que me llama la atención
es que Jesucristo habló 3 veces en su ministerio de la muerte y resurrección. 3 veces. Es como que si no entendieron a la primera, a lo mejor entienden a la segunda. Y si no entienden a la segunda, a lo mejor entienden a la tercera. ¿Cómo son ustedes los papás cuando el hijo todavía en la tercera no está aprendiendo y no está entendiendo y no está obedeciendo? ¿Qué hacen ustedes con esos hijos? ¿Le regalan un chocolate, un viaje a Disney? ¿Qué hacen con esos hijos? Lo abrazan. El hijo, qué rico que tercera vez que te digo lo mismo y tercera vez que no me entiendes. Qué bueno, hijo. Yo te felicito como eres. Así lo hacen, ¿no? A esa altura ya hay unción con la mano empuñada, un palmacito, una reprensión. Hay algo ya, tercera vez. 3 veces Jesús le habló a sus discípulos, no a las multitudes. Eso es interesante que lo anote. Jesús, cuando habló de la muerte y resurrección, nunca se lo dijo a las multitudes, se lo dijo a sus discípulos. Hay diferencia entre multitudes y discípulos. Y aún cuando se lo dijo 3 veces, si usted quiere buscarlo allá, va a estar en Marcos capítulo 8, en Marcos capítulo 9 y en Marcos capítulo 10. Así bien, mire qué fácil, 8, 9 y 10. Ahí va a encontrar cuando 3 veces Jesús le dice exactamente a los discípulos que Él iba a morir e iba a resucitar. Y el día que Jesús murió, no sabían qué hacer los discípulos. Les pregunto, ¿aprendieron algo o no? ¿Se acordaron o no? Diga conmigo en voz alta, que no me pase lo que le pasaba a los discípulos. Diga a tu vecino, que no te pase lo que le pasaba a los discípulos. O sea, Jesús se lo dijo ¿cuántas veces? Y el día que Jesús murió, no sabían qué hacer. Escucha esto. Y ustedes saben que las primeras testigos de la resurrección de Jesús no fueron hombres ni los discípulos. ¿Quiénes fueron? Mujeres. ¿Iban fuertes? Mujeres. Y el día que esas mujeres fueron a los discípulos, a los 12 discípulos originales, le empiezan a contar lo que ellos habían visto. ¿Y qué dicen ellos? Peor que eso. Peor que eso, ¿saben? Están viendo fantasmas. Pobrecita las Marías. ¿Verdad? Pero ellas creyeron. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. No se olvide que los religiosos hicieron todo lo posible para omitir, para engañar, para que la gente no creyera que Jesús realmente había resucitado. Fíjese que los religiosos de aquel tiempo inventaron una historia con tal de que no se supiera de que Jesús había muerto y había resucitado. Por lo menos ahí en Mateo capítulo 12, versos 38 al 40, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, los religiosos de aquel tiempo: Maestro, le dicen, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: ponga atención, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Se acuerdan de esa señal? ¿Cuántos días tuvo Jonás? 3. ¿Dónde? En el pez. Pero Jesús estuvo no en un pez, estuvo en el centro de la tierra. Y eso es lo que ya vamos a responder. ¿Qué pasa Jesús allí, a ese lugar? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde estuvo Jesús? Dígalo fuerte. Y si le preguntan a usted, ¿qué pasa Jesús ahí? Ella leyó, algo leyó. Él fue. Y vamos a ver qué hizo Jesús, aparte de predicar. Ok. La ley decía que para que un hecho se certificara como verdadero, auténtico o real, tenía que tener mínimo 2 testigos. Y la resurrección de Jesús tiene más de 2 testigos.
Usted en el mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, para que tenga base doctrinal, para que tenga base bíblica y sepa responder con la Escritura a aquel que dudan de esto, hay base bíblica que por lo menos 2 mujeres fueron y testificaron, corroboraron y vieron que Jesús había resucitado. Si eso fuera poco, también Juan y Andrés, en una ocasión, después de las mujeres, van también a la tumba y ellos corroboran que Jesús había resucitado. Y yo, cuando voy a Primera de Corintios, al capítulo 15, aquí por ejemplo, en el verso 5, Pablo comienza diciendo, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, en los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, murieron. Después, dice el 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Le pregunto esta mañana, ¿hay testigos de la resurrección de Jesús o no? Amén. ¿Sí? O sea, ¿estamos seguros que Jesús resucitó? Amén. De que resucitó, resucitó. ¿Verdad que sí? Amén. Ok. Para entender la pregunta, o la respuesta a la pregunta que hizo Jesús cuando fue al centro de la tierra, necesitamos preguntarnos primero, ¿dónde están los muertos? Y esa es otra pregunta intrigante. Hay mucha gente que dice, se murió mi abuelito, se murió mi amigo, mi familiar, ese ser querido, en un trágico accidente, o se murió de cáncer. Ayer o antes de ayer el pueblo cristiano estaba llorando y también de alguna manera disfrutando la muerte y partida de Julio Melgar. ¿Por qué digo disfrutando? Porque sabemos que él está en un mejor lugar, allá en la presencia del Señor. El mismo día que falleció este adorador, también falleció nuestro suegro a las 11 de la mañana, hace 2 días atrás. Él ya sacó pasajes para su domicilio real. No se olviden que nosotros aquí somos de tránsito. ¿Verdad que sí? Amén. Somos de tránsito. Pero cuando nos morimos, nos vamos a nuestro domicilio real. Así que mi suegro, Julio Melgar, y mucha gente que ha muerto hoy día, que murió en Cristo, ¿dónde están? En su domicilio real, gozando y disfrutando las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí le hago la pregunta, otra vez. ¿Dónde van los muertos? Cuando vaya al próximo funeral, o al próximo cementerio, o al próximo panteón, allá en Chile decimos parque, siempre hagas esta pregunta. ¿Dónde se fue esta persona? ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y tenía 2 malhechores, uno a su izquierda y uno a su derecha? ¿Se acuerdan de eso? Y uno de ellos le dice a Jesús esta palabra, por lo menos lo dice ahí el Evangelio. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dígalo fuerte. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿a qué paraíso se estaba refiriendo Jesús? Porque hasta ese momento había 2 conceptos, y todavía los hebreos tienen 2 conceptos del paraíso: el paraíso terrenal y el paraíso celestial. El paraíso que está abajo y el paraíso que está arriba. Cuando Jesús le dice a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, le está diciendo, hoy te vas al paraíso celestial, al de arriba. Pero todavía no nos dice mucho eso, porque todavía necesitamos entender dónde van los muertos. Y hay 2 palabras, si usted quiere anotar o acuñar ahí en sus notas. Una se llama Seol, que se escribe Sheol con S. Esa es la palabra hebrea, donde indica el lugar donde van todos los muertos. Ese lugar se llama Seol. O en griego sería Hades, o H, con H, Hades. Así que usted cuando empiece a estudiar la Biblia, y si quiere estudiar más de este tema, se va a encontrar con estas 2 palabras: Seol en hebreo y Hades en griego. Y estas 2 palabras indican exactamente lo mismo: un lugar profundo que creían los hebreos y los griegos, y los de aquel tiempo,
donde iban las personas que morían. O sea, ellos hacían una diferencia entre el cuerpo mortal, el cuerpo temporal y el cuerpo eterno, que es la parte del espíritu y el alma de cada persona. Ellos sabían evidentemente que el cuerpo físico, que está compuesto de elementos científicos o más bien físicos, materiales, ellos sabían que así como lo enterraban también se iban a deshacer en elementos químicos. Eso lo sabían ellos. Pero lo que ellos también querían describir cuando decían Seol o Hades, se referían a la parte eterna o transparente o invisible o espiritual de cada una de las personas. No sé si me estoy dando a entender. Espero que sí. Fíjense que la Biblia, por lo menos yo encontré varios versos que hablan de este lugar del Hades o Seol. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 9, habla que es lo más bajo de la tierra. Eso dice el apóstol Pablo. En Lucas capítulo 12, verso 40, dice que el Hades es el corazón de la tierra, el corazón de la tierra. Y Lucas 16, verso 23, estamos hablando ahí de la historia del rico y el mendigo Lázaro. ¿Se acuerdan de esta historia? Ahí en Lucas 16 dice, y en el Hades, o sea, allá abajo, en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, dice que este hombre rico alzó sus ojos. Pero aquí viene el asunto. Después de la resurrección de Cristo, y aquí quiero que ponga atención, hubo una gran diferencia. ¿Por qué? Hoy día vamos a entender qué pasó y qué hizo Jesús cuando Él murió, cuando Él bajó, cuando Él resucitó y Él también fue glorificado. En su casa, no lo vamos a leer ahora, pero yo le animo a que usted lea Lucas capítulo 16, si quiere anótelo por ahí, Lucas 16 del verso 19 al 31. ¿Por qué le animo a que lea esa historia? Un paréntesis, esa no es una parábola, no es una historia imaginaria como algunos quieren hacer creer, porque cuando es parábola son elementos imaginarios, personajes imaginarios, circunstancias imaginarias. Pero ahí Jesús está usando nombres propios, personas reales, lugares reales. Por lo tanto, lo que Jesús hace en Lucas 16 no es una parábola, es una historia real que ocurrió en algún momento en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso sería bueno que usted leyera esa historia, pero no la lea como una parábola, léala como una historia real, donde Cristo nos está revelando, mostrando y diciendo qué ocurría antes que Él viniera con aquellos que morían. Ahora, ¿qué ocurría? ¿De acuerdo a esta historia? Todos los seres humanos antes de Cristo, repito, todos los seres humanos antes de Cristo, buenos y malos, correctos e incorrectos, justos e injustos, iban al Seol o Hades. Pero ponga atención, había una cima, y esa cima no es con C, es con S. Fíjese bien en esa historia, es una cima con S. Cuando es una cima con C, es una montaña hacia arriba. Cuando es una cima con S, es una fosa hacia abajo. Y es cuando habla el rico con Abraham y le dice ahí en el seno de Abraham, le dice, quiero que mandes por lo menos a Lázaro para que unte su dedo con agua en mi boca, porque aquí me estoy quemando, aquí me estoy desesperando. Y Abraham le dijo algo, ni tú puedes venir para acá, ni nosotros podemos ir para allá a causa de esa cima. Repito entonces para que vaya comprendiendo, todos los seres humanos buenos y malos iban al mismo lugar. La diferencia es que había un espacio en medio, una cima, repito con ese, y un lugar se llamaba seno de Abraham, ponga atención, seno de Abraham, y el otro se llamaba lugar de sufrimiento, lo que se conoce también como infierno.
Hago un paréntesis. Hay mucha gente que confunde infierno con lago de fuego. No es lo mismo. No es lo mismo. Escucha esto. El infierno es el precalentamiento. El lago de fuego es el lugar definitivo de sufrimiento. O sea, si hoy una persona muere sin Cristo, sin el perdón de sus pecados, esa persona se va inmediatamente abajo al Seol o al Hades, a ese lugar de sufrimiento. ¿Y qué hace esa persona ahí? Tiene que esperar los procesos que tenemos que vivir de acuerdo al propósito de Dios, y esa persona sabe cuándo va a resucitar, para que vaya entendiendo algo y anótelo por ahí, en la segunda resurrección. Por eso Jesús dijo: son bienaventurados los que van a tener parte en la primera resurrección. Diga conmigo: yo soy de la primera resurrección. Yo creo que me alegraría más. Porque lo que Jesús te está ofreciendo es por gracia, por amor, sin merecerlo. Y el que nosotros vayamos a vivir la primera resurrección, que tiene que ver con lo que leímos en Corintios, los que van a ser transformados, primera resurrección, esos son resucitados para salvación eterna. ¿Me está comprendiendo o no? De un aplauso fuerte al Señor y bendiga su nombre y dele gracias por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Yo siempre le digo a mi esposa: el día que yo me muero, y si me muero antes que tú, no me pongan trajes, ni ropas, ni perfumes como lo hacían antiguamente, hasta relojes le ponían, collares y todo eso, porque supuestamente el hombre o la mujer se iba a un gran viaje. Y tiene algo de sentido eso, es un viaje. El punto es: ¿a dónde viajas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos: ¿a dónde viajas? Cada vez que alguien se muere y me cuentan de alguien que murió por accidente o por lo que sea, siempre me hago esta pregunta, inmediatamente me asalta esta pregunta: ¿a dónde se fue? ¿Al cielo o a la tierra? ¿Dónde está? ¿En el paraíso celestial o en el infierno, sufriendo inmediatamente las consecuencias de haber sido desobediente ante Dios? Pero con el tiempo corre rápido, tengo que contestar la pregunta: ¿qué hizo Jesús? ¿Qué tal en su mente ahí? Pastor, apúrele, porque ya el pollo me está esperando en la casa y quiero comer luego. Y yo la verdad también tengo un poquito de hambre, ya me bajó el hambre. Así que vamos a correr un poquito más rápido. Entonces quiero que vaya a Primera de Pedro, al capítulo 3, verso 18 al 20, entre paréntesis, un verso muy mal interpretado, muy tergiversado, muy mal entendido, muy mal comprendido y muy mal enseñado. Mire, de este verso se han levantado doctrinas extrabíblicas y antibíblicas. Por eso hay gente que dice: bueno, a lo mejor hay salvación después de la muerte. Quiero decirle algo esta tarde y quiero ser muy honesto y sincero con usted. El que murió sin Cristo, en Chile diríamos, ya sonó. ¿Cómo dirían ustedes los mexicanos? Ya se funó, ya está. El que murió sin Cristo ya. Pero el que murió en Cristo muere para gloria eterna. Amén. Le pregunto: ¿vale la pena ser fiel a Dios? Amén. Un fuerte aplauso a Jesús. Dice el verso, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ponga atención, porque lo mismo que Jesús vivió es lo que usted y yo vamos a vivir. En el cual también, ponga atención, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quién le predicó Jesús? Dígalo fuerte, ¿a quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? Vamos a ver. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, no eran obedientes,
desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora ponga atención. Yo le dije a usted, en base a la historia de Lucas capítulo 16, que antes de Cristo estaba el Hades y el Seol, y en ese lugar había una gran cima, y aquí estaba el seno de Abraham, los que habían muerto en obediencia a Dios, el seno de Abraham, y aquí estaban los desobedientes, que era indudablemente el infierno. ¿Están claros hasta ahí? Dos lugares, uno de gloria y uno de sufrimiento, uno bueno y uno malo. ¿Están comprendiendo, no? Ok. Cuando Jesús muere y baja, Él va a predicar a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados no son los que estaban en el seno de Abraham, no son los que habían muerto en obediencia, no son aquellos que habían muerto de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quiénes estaban ahí en ese lugar, en el seno de Abraham? Ahí estaba el rey David, ahí estaba Abraham, ahí estaba Moisés, ahí estaba Isaac y muchos santos y patriarcas del Antiguo Testamento, en el seno de Abraham. Pero cuando Jesús baja a predicar a los espíritus encarcelados, Él no va, repito, al seno de Abraham, Él va a aquellos que habían muerto en desobediencia, o en pecado, o en maldad. Y ponga atención, porque repito, muchos se toman de este verso y lo tergiversan o lo malinterpretan y dicen: entonces yo puedo hacer algo por mi familiar muerto. Y la gente paga suculentas dinero y paga cheques y dona casas y dona terrenos con tal de sacar al familiar de ahí. Eso no puede ocurrir y eso no va a ocurrir. Todo lo que le digan fuera de la Biblia es incorrecto, es mentira, es engaño. Todo lo que le digan que no está ahí, eso no corresponde a la verdad de Dios. Pero para entender este verso, quiero explicar la palabra predicar, porque esa es la clave para interpretar ese verso. Dice que fue a predicar ¿a dónde? A los espíritus encarcelados. Cuando usted lee esa palabra en español, usted piensa que Jesús fue como a evangelizar, porque para usted la palabra predicar tiene que ver con llevar el evangelio, con predicar las buenas nuevas, con hablar del reino de Dios. Pero quiero que ponga atención y si quiere anote esta palabra. La palabra predicar que aparece ahí con K de kilo es queruso, con doble S. Esa es la palabra predicar. Y esa palabra queruso, ¿sabe qué significa? Significa traer sentencia. Eso es lo que hace Jesús cuando va a ese lugar. Le lleva sentencia a los que ya estaban en el lugar de sufrimiento. Entonces usted dice: sí, pero entonces ¿para qué fue Jesús a ese lugar si Él podía perfectamente haber esperado a que ellos resucitaran en la segunda resurrección y el que no fue a leer el libro simplemente es echado al lago de fuego? Le hago un paréntesis. Cuando una persona comete un error, un malhechor, un ladrón, cuando alguien cae en manos de la ley, ¿qué es lo que hace la policía? Lo primero que hace, lo toma preso, ¿verdad que sí? Después que lo toma preso, lo pone a las manos de un fiscal. Y después que lo pone en manos de un fiscal, va a llegar a manos de un juez. Y ese juez comienza un trabajo de sentencia para estudiar el caso de ese individuo, empieza a estudiar el caso y va a determinar cuál va a ser la sentencia sobre esa persona, ¿correcto? Pero esa persona, una vez que se enfrenta con el juez, no dice: bueno, señor juez, que Dios le bendiga, que tenga buen día, me voy para mi casa. No, tú llegaste esposado y sigues esposado. Estás preso y sigues preso. ¿Me va comprendiendo la idea? Amén. Pero pasan un año y el tipo está preso un año. Y el juez va viendo caso por caso. ¿Me está comprendiendo? Y al cabo de un año, toma el caso de este señor y dice: bueno, la sentencia de esta persona va a ser 20 años y un día. ¿Y qué es lo que hace el juez?
le manda una notificación a esa persona y le dice: Señor, hemos estudiado su caso y usted ahora ha sido sentenciado a 20 años y un día. ¿Me va entendiendo, no? Eso fue lo que hizo Jesús. Como buen fiscal, como buen abogado y como buen juez, ya estaban presos, ya estaban en dolor, ya estaban en sufrimiento, y lo que hace Jesús es irles a corroborar. Por eso repito, la palabra predicar es queruso, llevar sentencia. Eso significa queruso. No es predicar salvación, ni es predicar esperanza, es predicar sentencia. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Qué bueno, me está dando hambre. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Jesús cuando baja? Va a predicar a los espíritus encarcelados. Le pregunto, ¿les predicó para que fueran salvos? Dígalo fuerte, ¿para qué les predicó? ¿Les llevó la sentencia? Esa fue una de las cosas que hizo Jesús. Fue al lado negativo, fue al lado de los que estaban ahí ya en condenación. Pero también vamos a ir a Efesios capítulo 4. Verso 8 al 10. Yo pensé que iba a avanzar más rápido, iba a tocar más cosas de la resurrección, pero los veo a ustedes ahí un poquito inquietos. No me animen, no me animen. Efesios 4. ¿Están ahí? Verso 8 al 10. Y lo leo lento a propósito. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de Jesús, ¿llevó qué? Déjalo fuerte, por favor. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ya sabe usted que bajó Jesús, ¿no es cierto? A predicar a los espíritus encarcelados. Pero también dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces quiero que repita esto conmigo. Jesús, diga conmigo, también descendió para llevar cautiva la cautividad. Ok, ya tiene usted parte del programa. Jesús bajó, Jesús descendió y le predicó a los espíritus encarcelados. Eso es queruso, que significa llevar sentencia, ¿correcto? Pero también había otro grupo. ¿Cuál otro grupo? Los que estaban en el seno de Abraham. Y ahí estaban los santos, los justos, los obedientes, los correctos. ¿Y saben lo que hace Jesús después de predicar a los espíritus encarcelados? Va al grupo del seno de Abraham y le dice esto: muchachos, les traigo buenas noticias. Quiero que sepan que yo acabo de destruir al príncipe de la muerte y que yo soy más que vencedor, y porque yo he vencido, ustedes son vencedores, y porque yo he ganado, ustedes han ganado, y porque yo tengo victoria, ustedes tienen victoria. Él los saca de esa cautividad, ponga atención, los saca de ese lugar, los saca de ese espacio allá abajo en la tierra y los lleva, ponga atención, los lleva del paraíso terrenal, seno de Abraham, al paraíso celestial. Amén. ¿Me está comprendiendo? Diga conmigo: cambio de domicilio. Otra vez, cambio de domicilio. Eso es lo que hizo Jesús. A uno les predicó sentencia y a otro los cambia de domicilio y los lleva del paraíso terrenal, seno de Abraham, al paraíso celestial. Amén. ¿Está comprendiendo? Y hoy día, ¿qué hay en el seno de Abraham? ¿Qué hay? Ya a veces paso por ciertos lugares y veo lugares que fueron fábricas, empresas, y ya quebraron, ya no existen. Y usted ve los edificios vacíos, ¿verdad? Abandonados. ¿Sabe cómo está el seno de Abraham ahora? Está vacío.
está desocupado. Ahí no hay nadie. ¿Dónde están ahora los que estaban ahí? ¿Dónde están? Ok, ahora viene la pregunta del millón. Si usted y yo nos morimos hoy, a ver, no, para que coma, para que almuerce, mire. Si usted y yo, porque si no, no va a comer. Si usted y yo nos morimos mañana, ¿a dónde se va? ¿Abajo al cielo de Abraham? ¿A dónde se va? Diga, me voy para arriba. Diga, yo soy de los de arriba. Yo me voy para arriba, no me voy para abajo, me voy para arriba. Los que mueren sin Cristo todavía se van para abajo, pero usted y yo, que somos hijos del Señor, si morimos nos vamos para arriba. Pablo decía, estoy en estrecho, ya no sé si vivir, predicar y seguir entregando el Evangelio o morirme, porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, si estoy fuera de este cuerpo, si voy a morir, estoy presente en Cristo, presente consciente. Yo estoy consciente de Cristo. Si hoy día tú puedes pensar en aquellos amigos, familiares que ya partieron con el Señor, que ya se fueron con el Señor, yo quiero que tengas esperanza. No mires Semana Santa como algo religioso, tradicional. No mires Semana Santa como algo repetitivo, sin sentido, sin base bíblica, sin consistencia del Señor. Nosotros hemos perdido la familia cercana, inmediata. A nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano mayor. Acabamos de perder a nuestro suegro. Y la gente dice, ¿por qué estos cantan en un funeral? Más allá del sol. Y sí, porque el paraíso queda más allá del sol, por si acaso. Si no sabes, queda más allá. Dicen, ¿por qué estos cantan? Están medio locos. ¿Cómo se ponen a cantar? Si murió un ser querido. Yo siempre le digo a la gente, si murió un ser amado, llora lo que tienes que llorar. Llora. Tienes que llorar. Debe desahogar. Si Jesús, nuestro modelo, lloró por su amigo Lázaro, ¿por qué nosotros no vamos a llorar? Por nuestros seres queridos. Nosotros lloramos a nuestra madre, a nuestro hermano, a nuestro padre. Le contaba a la familia ayer de mi esposa el día que mi madre muere y entonces la llevan ahí, bueno, del hospital, ahí la bajan a la morgue, se entiende morgue, ¿no? ¿Sí? ¿Acá es lo mismo? Okay. Y bajan a nuestra madre y nos preguntan si queríamos los hijos verla por última vez. Y sí, la queremos ver. Ahí estaba Patricia, estaba Marcos, Bernardo en ese tiempo. Mi padre, por razones de salud, no quisimos que estuviera. Una tía, la última hermana de mi madre, mi hermano menor, Leonardo, y el que habla. Y yo recuerdo darle un besito ahí en su mejilla. Obviamente ya había muerto, llevaba muchas horas o varias horas de muerte. Nosotros, los hijos, sabíamos que ahí estaba el cuerpo, la parte física, la que iba al panteón, la que iba al cementerio, pero la parte eterna de nuestra madre ya está con Cristo. Amén. Si quieres un aplauso al Señor, hazlo con todo el corazón, con toda tu fuerza. Yo quiero que esta mañana usted se vaya con una esperanza en su corazón. Porque si Jesús resucitó, tú también vas a resucitar. Amén. Pablo dice, si Jesús no resucitó, van a nuestra fe y van a nuestra predicación. Y nos pueden criticar de locos, de rayados. ¿Cómo vamos a creer en eso? Yo te lo digo, yo lo sé porque he leído la palabra. Todo lo que investigo y descubro es que ese día tú y yo tendremos una mente perfecta. Amén. Vas a tener la mente de Cristo. Vas a pensar como Cristo piensa. Vas a desear como Cristo desea. Yo no sé cómo es el proceso porque no lo he vivido,
Pero quiero que me escuches esto. Yo escucho hoy día muchas religiones, ideologías con respecto a la muerte. Y te van a aparecer cosas del oriente, y te van a aparecer cosas del occidente, y te van a aparecer pensamientos de moda. Ten mucho cuidado con todos esos pensamientos. Yo tengo gente que anda enviando mensajes y tú disfruta la vida y medita, y si meditas te elevas, y a lo mejor si te elevas también te vas y nunca vuelves, como los globos del cumpleaños, no sé. Así te hacen creer un montón de cosas. Quiero decirte algo. El que mejor puede hablar de algo, lo probó, el que lo comió, el que lo vivió. Y el que mejor puede hablar de la muerte y la resurrección es el que fue y regresó. Y 40 días le estuvo diciendo a sus discípulos: tóquenme, yo estaba muerto, pero él resucitado. Creo que se ponga en pie. Creo que